Antes de comenzar, ubícate allí en el Evangelio de Mateo. No te sientes por un momento. Mateo capítulo 6, versículo 10. Y lo vamos a declarar hasta el versículo 13. Dice: venga tu reino. Todos lo leemos a una sola voz. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén y amén. Aplaude. Declaramos, Señor, en este día invitamos tu reino a este lugar, a cada vida, a cada familia, a cada persona que nos mira a través del internet. Hoy, Señor, establecemos tu trono, tu señorío en medio nuestro, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares los que se encuentran acá en el salón. No sé si hay personas que hoy nos visitan por primera vez, si hay personas que por primera vez están en medio nuestro. Levante su mano allí en señal de que usted hoy es un invitado especial a este lugar. Si usted tiene a su lado alguna persona que le está visitando este lugar por primera vez, dele la bienvenida. Allí están dando bienvenida. Son bienvenidos en medio nuestro. Si usted hoy por primera vez también se conecta a través del internet, sea bienvenido también en el nombre de nuestro Señor. Somos el Ministerio Visión Cristiana Internacional para las Familias. Damos gracias al Señor que estamos ubicados en donde el Señor pues le ha placido que nosotros podamos estar, y vamos a donde Dios quiere que vayamos. Hemos venido hablando durante algunas semanas acerca de los principios del reino, y creo que es algo que nosotros como hijos de Dios, como participantes de ese evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino a anunciar, que es el evangelio del reino, el evangelio del reino, nosotros debemos conocer los principios que rigen este reino que nuestro Señor vino anunciando. Y hoy yo quiero que podamos ubicarnos allí en sus Biblias, en el libro de Salmos, capítulo 24, versículos 1 y 2, lo vamos a estar leyendo. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Hoy vamos a hablar, yo le he titulado esta palabra, el señorío de Dios. Y vamos a hablar del principio de señorío. Los que están tomando nota, coloquen allí, principio del señorío. Ahora, ¿qué es señorío? Señorío es la autoridad que se tiene sobre algo. Señorío es la autoridad que se tiene también sobre un territorio. Este territorio le pertenece a un señor. Que una de las palabras más utilizadas en todas las escrituras es la palabra Señor. Y este término es poco utilizado en los países que vivimos bajo democracia. Es un término que se utiliza en los reinos y define así la soberanía de aquel que ejerce dominio. Por lo tanto, para nosotros que hemos sido levantados y enseñados en sistemas democráticos, estos términos no nos son familiares. Pero nosotros que vivimos
bajo el reino de Dios, es necesario que nosotros podamos conocer cada uno de los códigos que se manejan dentro de este reino de Dios. Cuando nosotros utilizamos más que todo ese término, o se ha utilizado en estos países, el término que más puede hacer semejanza es un término que viene traducido del inglés como landlord, que quiere decir señor de las tierras. Y nosotros lo conocemos, y en la época de la colonia era muy común conocer la palabra terrateniente, que es aquel que ocupa una tierra de un señor. Entonces lo que podemos asemejar más, lo que nos da una idea de lo que significa el señorío. Pero este es uno de los principios fundamentales de un reino. Todo reino tiene un rey. Repita conmigo, todo reino tiene un rey. Y todo rey de manera automática es un señor. Así que esta cualidad es la que distingue a un rey de cualquier gobernante. El hecho de que el rey sea el señor. En los reinos el rey posee todo el territorio. Es posesión del rey todo lo que está en ese país. Los terrenos, los bosques, los ríos, las casas y aún las personas. Una persona que habita dentro de un territorio dominado por un rey es propiedad del rey. El rey es el que manda. Cuando nosotros somos niños, hacemos un juego que dice el rey manda, y todos preguntan ¿qué manda? Y entonces lo que el rey manda es lo que el grupo de niños hace. Así más o menos es estar bajo el dominio de un rey. Es recibir los mandatos y la autoridad que aquel rey ejerce sobre las personas. Las personas que están en un reino pueden tener casas, pueden hacer comercio, todo con permiso del rey, pero finalmente todo le pertenece al rey. Diga conmigo, todo le pertenece al rey. Todo le pertenece al rey. Si el rey en un momento determinado le dice, usted tiene que entregarme su casa, y usted está bajo el dominio del rey, ahí no hay una rebelión, una subversión que usted pueda decir, yo no quiero entregársela porque no. Eso le pertenece al rey, y todos los ciudadanos del reino tienen conciencia de eso. Esto es hablando con respecto a un reino de lo que nosotros conocemos en un reino terrenal. Más aún, cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, dice el libro de los Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora entiende por qué este salmo hace esta declaración. Porque todo le pertenece al rey. Este salmo está declarando que Dios es rey sobre la tierra, que Dios es el Señor de la tierra. Nos guste o no nos guste a muchos, o no les guste a muchos, lo reconozcan o no lo reconozcan, Dios es el dueño de todas las cosas. Ahora, ¿qué le da a un rey ese derecho sobre las cosas? Un rey es soberano por derecho de nacimiento, porque viene por descendencia, pero también es soberano, es decir, él tiene toda potestad sobre las propiedades, sobre los territorios, por posesión. Si ustedes hacen un poco de memoria, cuando hemos estudiado historia, nosotros podemos ver que en la época de las colonias, desde Europa fueron enviadas algunas embarcaciones, eso tenía su nombre,
cruzadas que venían a conquistar territorio. ¿Por qué? Porque mientras más territorio conquistaba un reino, más poder tenía. Y todo lo que conquistaba, ¿qué sucedía? Le pertenecía ¿a quién? Al rey. No le pertenecía a los que venían, no le pertenecía ya a los que estaban habitando. De hecho, eso sucedió aquí en América, sucedió aquí en Venezuela. Fuimos conquistados por el imperio o por el reino español. Eso nos lo enseñan desde que estamos en primer grado. Entonces pasamos a ser propiedad ¿de quién? De los reyes de España. Y eso le daba más poder a esos reyes. Luego ya vino todo lo que es la independencia. No les voy a dar una cátedra de historia en esta mañana. Lo que quiero darle es que nos podamos poner en contexto de lo que estamos hablando acerca del señorío. En un reino no existe una propiedad privada. Usted no puede decir esto me pertenece. Nada es propio de los ciudadanos. Si el rey posee todo, entonces el rey le da lo que él quiera a quien él quiera, porque el rey es soberano. Y el rey, el Señor, estamos hablando en términos de reinos, pero cuando nosotros hablamos del rey, del reino al cual nosotros pertenecemos, no es diferente. Del rey es todo y él le da a quien quiere, como él quiere, porque él es soberano. Hablamos entonces de la soberanía de Dios y vamos comprendiendo lo que Dios es y lo que significa cuando nosotros utilizamos la palabra Señor. Muchas veces las personas hacen una idea de que cuando le dicen a Dios Señor es porque se están refiriendo a una persona desconocida. Cuando nosotros vamos por la calle y vemos a un caballero que no conocemos, le decimos Señor. No, no es la connotación que tiene la palabra Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros en nuestras vidas decimos la palabra Señor, le estamos reconociendo a Él como Rey soberano que domina sobre todas las cosas. Entonces, en el reino, cuando una persona recibe algo del rey, se le llama un favor real. En las democracias no existe tal cosa, porque cuando un gobernante le otorga algo a una persona se le llama corrupción, porque nada le pertenece al gobernante, todo le pertenece a la nación en las democracias. Sin embargo, en los reinos, como todo le pertenece al rey, cuando recibimos algo del rey, podemos decir que estamos recibiendo un favor real. Y nosotros diariamente en este reino recibimos favores reales de aquel rey que lo posee todo. Él es rey y Él es Señor desde el principio. Él es rey y tiene todo señorío. Él es rey y tiene todos los reinos debajo de Él. Amén. Y Él es rey de la tierra por derecho divino y por derecho de creación. ¿Quién lo creó todo? ¿Quién lo creó todo? ¿Y a quién le pertenece todo? A su creador. Él entonces es rey por derecho de creación. Todo lo creó Él. La Biblia, que es la constitución de este reino, declara que el Señor es rey. Una de las palabras más utilizadas en la Biblia es la palabra Adonai. Se utiliza más que todo en el Antiguo Testamento. Y una de las traducciones que se le da a la palabra Adonai, o literalmente significa propietario o dueño. Entonces es así
cómo se repite una y otra vez que Dios es el propietario, que Dios es el dueño, que Dios es el Señor de la tierra y de toda la creación. Es una verdad que es reiterada una y otra vez. Mire, y cada judío en la mañana, tenga el credo que tenga, así sea el más sencillo, repite todos los días: Dios es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor y es soberano. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Señor, Jehová uno es. Y la palabra utilizada allí cuando dice Jehová nuestro Dios, en el original es Adonai. Lo que significa es que dice: oye Israel, Adonai, Adonai es nuestro Dios. El Señor dueño de todas las cosas, ese es nuestro Dios. Y del mismo modo que en el Antiguo Testamento revela a Dios como Señor, como Rey sobre todas las cosas, en el Nuevo Testamento también nos revela a Jesucristo como Señor de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey también sobre todas las cosas. Él vino anunciando el Evangelio y la llegada ¿de qué? Del reino. Y esto solamente lo podía declarar y establecer el mismo Rey, lo que nos dice que Él vino como Rey. Y si nosotros podemos leer en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, ubíquese ahí rápidamente, Mateo capítulo 2, versículo 2, dice, diciendo, ¿dónde está? Habla allí de la visita de los magos, dice, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Él venía como Rey y aquellos magos también salieron a buscarle para adorarle como Rey, como Señor, como el dueño de todas las cosas. Solamente Jesucristo podía anunciar y establecer la llegada de ese reino, porque Él mismo estaba constituido como su Rey. El señorío de Jesús también es por derecho creativo. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero ¿dónde está Jesucristo presente acá en el libro de Génesis? Ubíquese rápidamente en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. Lo voy a leer rápidamente. Dice: en el principio, aquí mismo donde estamos leyendo en el libro de Génesis, dice: era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo, esa palabra que fue dicha allí en el principio cuando dijo, y dijo Dios, sea la luz. Este era Jesucristo presente en la creación. Así que el Nuevo Testamento también nos revela a Jesucristo como Rey y Señor de la creación. Y dice: todas las cosas, ¿por quién? Por Dios, por Jesucristo, que se nos está revelando aquí, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 1 en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Hablando de quién? ¿Hablando de quién? De Jesucristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Aquí evidenciamos claramente que Jesucristo es Rey y Señor de todos. Ahora, ¿qué significa vivir bajo un Señor o vivir bajo un señorío? El aspecto del señorío nos hace ver
que vivir bajo señorío o vivir bajo la autoridad del rey es mejor que vivir debajo de la autoridad de cualquier gobernante. El señorío de un reino te protege y protege a la ciudadanía de la competencia por agarrar los bienes nacionales, porque nada le pertenece a la nación, todo le pertenece al rey. Y si nosotros somos ciudadanos del rey, nosotros debemos apropiarnos de esa mentalidad de que de Dios son todas las cosas, porque Él es rey y Él tiene señorío de todas las cosas. Nada nos pertenece. Nada nos pertenece. Pero nos hemos dejado impregnar tanto de esta mentalidad del reino y la cultura de este mundo que empezamos a adueñarnos de todo. En un reino nosotros simplemente somos administradores. En un reino nosotros simplemente somos mayordomos que entregamos cuenta. Pero comenzamos a adueñarnos. Mire, en un reino, cuando el rey le entrega algo a una persona, no es para que la posea, no es para que se adueñe, no es para que la atesore, no es para que la guarde y se dañe, es para que usted aprenda a administrar, a ser buen mayordomo. Pero muchas veces recibimos bendiciones de parte de Dios y comenzamos a decir: y esto es mío, y esto es mío, y nadie me los quita. Y aun si el mismo rey se los pide, usted ahí abrazado de lo que Él mismo le ha dado y le pertenece, y usted no lo quiere entregar. Así es. Y nos entrega para que administremos casa. Y cuando te dicen: abre tu casa para una casa de paz, dice: no, porque me la van a dañar. No, porque no quiero que allí entre nadie. No, porque esto es mío y me ha costado. Y cuando Dios te entrega tu vehículo, entonces mira, necesitamos trasladar tal cosa, necesitamos que lleves a alguien. No, este es mi carro, este es mi gasolina, esto es mío. Y entonces nos apropiamos y no administramos bien lo que Dios nos ha dado, lo que el rey te ha dado por su soberanía. Y cuando comenzamos a entender todas estas cosas, entonces empezamos a querer administrar lo que Dios nos da de una mejor forma. Y si algo tienes y el rey te lo pide, entonces vas en contra del rey a hacer el reproche al rey. No tienes nada que reprocharle porque todo es de él. Usted ve cuando una persona suelta algo o Dios le pide algo o lo ha perdido por ser mal administrador, al primero que van a culpar es a Dios. Señor, ¿por qué tú me lo quitaste? Y yo me podría imaginar al Señor en su trono y decirle: no te quité nada porque eso es mío. Lo tenías para administrarlo. Simplemente muchas veces perdemos las cosas o se van de nuestras manos porque no somos buenos administradores, o por la soberanía de Dios, porque Dios puede quitárselo a usted y dárselo a alguien a quien Él quiera, porque hemos reconocido que como Él es soberano, no hay nadie que lo gobierne, ni nadie que le dé órdenes, ni nadie que le diga cómo Él debe hacer las cosas. Dios es Dios, Él es Rey y Él es Señor. Nos cuesta tener esta mentalidad de que vivimos bajo el señorío de Dios, porque estamos acostumbrados quizás a vivir en democracia. Cuando algo no nos parece, quitamos al gobernante, nos rebelamos, nos sublevamos, vamos y protestamos. Pero cuando vivimos bajo el dominio del rey, las cosas son diferentes. Nos sujetamos al rey porque entendemos que de él también vienen todos los beneficios. La sumisión al rey como Señor posiciona al ciudadano para recibir de parte del rey. En un reino, cuando el rey ve que los ciudadanos son sumisos a las leyes, cuando un ciudadano es sumiso y sabe administrar, entonces es un candidato para recibir más. Estamos en un reino donde somos ciudadanos, pero donde también somos hijos del rey. Y esto es profundo.
Decía Pedrito hace un momento, nos hemos apasionado a entrar en lo que son los principios del reino, los códigos que se manejan en el reino, para nosotros saber si realmente estamos caminando en el evangelio del reino de Dios. Si nosotros no conocemos los principios del reino, si nosotros no conocemos los códigos del reino, si nosotros no sabemos cómo se maneja el reino, quién es el rey, entonces simplemente estamos viviendo en una religión donde repetimos ciertos patrones. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra para reconocer quién es el rey de este evangelio del reino que Jesucristo vino a establecer, entonces podemos andar con la seguridad, la protección, que estamos debajo del señorío del rey. Y entonces cuando las cosas se ponen medio difíciles, cuando usted siente inseguridad, entonces es hora de que nosotros podamos recordar quién es el rey y qué representamos nosotros para el rey. El rey está interesado en el cuidado de los ciudadanos de su reino. Lo voy a volver a repetir. El rey está interesado en el cuidado y en el bienestar de los ciudadanos de su reino. Y eso nos da seguridad. Eso nos da a nosotros protección. Eso nos da a nosotros que nosotros podamos vivir una vida de plenitud, donde el temor se aleje de nosotros, porque nosotros estamos amparados bajo el señorío del rey. Mientras yo preparaba toda esta palabra, habían ciertas cosas que me preocupaban, ¿saben? Y yo comencé en mi mente, mi parte humana, lógica, a pensar cómo iban a hacer ciertas cosas. Y enseguida vino sobre mi mente esta palabra y me dijo: eres ciudadana del reino y el rey sabe lo que te preocupa. Entonces, desde el punto de vista del reino al cual nosotros pertenecemos, la declaración más importante que nosotros podemos hacer es: Jesucristo es Señor. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús, dígalo, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es reconocer su majestad, su señorío. Es reconocer su soberanía. Pero no es solamente repetirlo, porque dice que hay que creerlo en el corazón. Reconocer en el señorío implica obediencia. No hay señorío sin obediencia. Si Jesús es su Señor, usted no puede decir: Señor, pero hasta aquí. Señor, tú eres Señor de esta área de mi vida, pero de aquella no. Eso no existe en el reino. Señor, puedo hacer tal cosa, pero tú tienes que entender y esperar. Muchas veces escuchamos cosas como esa. El Señor tiene que entender y el Señor tiene que esperar. El Señor no espera. El Señor no tiene nada que entender. Él te provee todo lo que necesitas. Te provee de vida, te provee de salud, te da tu familia, te da un techo, te da alimento, te da comida, te da vestido. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que entender? Señor, tú tienes que entender. Eso es una posición egocentrista del ser humano, donde nosotros creemos que todo gira en torno a nosotros, aún el rey. El rey es el rey. Él no tiene que entenderte. Y no estoy hablando de Dios, que Dios no pueda comprender o ver tu necesidad, porque Él la ve. Lo que estoy hablando en términos de aquellas cosas que Dios demanda de nosotros, donde nosotros pretendemos que Dios siempre tenga que tener lo último.
donde nosotros hacemos todo lo que nosotros necesitamos y priorizamos todo lo que queremos durante el día, y a los 2 minutos antes de dormirnos, entonces tenemos una conversación con el Rey, cuando Él tiene que ser el primero. De nuestras prioridades, Dios tiene que ser siempre el primero con el que conversemos en el día, el primero al que le podamos dar los buenos días, el primero que Él tome el control de todos tus planes. Muchas veces hacemos los planes y sacamos a Dios del plan, y cuando algo nos resulta mal, entonces al primero que le reclamamos está el Rey. Cosa diferente sería si en su señorío nosotros realmente lo entronamos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en el mundo entero, en las iglesias. Nosotros podamos entronarlo como verdadero Rey y Señor que domina y tiene la soberanía sobre todas las cosas, el señorío. Si Dios es el Señor de tu vida, como se dice por allí en matemáticas, sí y solo sí. Si Él es el Señor de tu vida, entonces tú puedes decirle Señor, y nosotros podemos decirle sí, Señor, a todo lo que Él demande de nosotros. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si alguno no es obligado, si alguno quiere venir en pos de mí, y hay ciertos requerimientos, ciertas condiciones aplican. Primero, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, si tu decisión es que Dios sea tu Señor y tu Rey, debes dejar tus propias prioridades en segundo lugar y ponerlo a Él en el primer lugar. Negarte a ti mismo. Tome su cruz cada día. Hoy vuelvo a decidir que Él es mi Señor. Él debe ser la prioridad número 1 para nosotros. Ahí en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No podemos decir que Él es nuestro Señor y ponerle excusas para servirle, porque si le ponemos excusas para servirle, estamos diciendo que Él no es nuestro Señor, que Él no nos está gobernando, que yo estoy gobernando mi vida a mi antojo y le estoy dando cierto lugar a Él. Pero si Él es Señor de mi vida, entonces yo le sirvo sin reserva, y lo que Él me pida yo se lo voy a dar. No podemos decir que Él es dueño de mi vida y vivir como a mí me plazca, hacer lo que yo quiero, porque el Rey me va a perdonar. Y Él perdona, pero Él nos está diciendo a nosotros, y para eso nos dejó la constitución del reino, para que nosotros la conozcamos. No es para que usted la ponga en su casa abierta en una mesa como un amuleto, porque no, así no funciona. Es la constitución que usted debe tenerla presente, escudriñarla, leerla, enamorarse de cada una de las palabras que están allí, conocerlas para saber cómo usted se va a conducir mientras estamos transitando como peregrinos y como extranjeros en esta tierra, porque no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Mateo 7:21 nos da la respuesta a aquello que muchas veces las personas dicen: pero es que yo le clamo al Señor. Pero yo no sé a qué Señor tú le estás clamando, porque la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es? El que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. No es una voluntad que nosotros la vamos a conocer a media. Necesitamos conocer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas para caminar en ello, para entonces poder decir. Y por eso le decía hace un momento que repitiéramos un poco esa parte de la oración del Padre Nuestro, donde dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como es hecha en los cielos, sea hecha también en la tierra, en mi casa, en mi vida. Porque quizás cuando las personas dicen y se ha hecho sobre la tierra, creemos que es para los demás, pero eso comienza en mi vida, eso comienza en mi corazón, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis pensamientos. Su voluntad tiene que venir a mis pensamientos. ¿Cuál es su voluntad en mis pensamientos? La conozco. ¿Qué quiere Él? Él quiere que en mis pensamientos yo piense en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre. Porque así lo dice esta Constitución. Allí está establecido que en eso es que debo pensar. ¿Cómo me debo conducir? Eso está establecido también en la palabra. Sé ejemplo de los creyentes en conducta, en palabra. Entonces todo como usted y yo debemos andar en esta vida está aquí en esta Constitución. ¿Por qué no camino? ¿Por qué no pienso? ¿Por qué no siento como dice la palabra? Porque no he conocido esa Constitución del reino. Porque creo que esa Constitución la tiene que conocer es mi líder, es mi pastor, es la pastora, es el apóstol, es el profeta. No, esta Constitución es para todos. Todos debemos ser partícipes si participamos realmente de ese reino. Asimismo, vivir bajo un Señor también significa abandonar todos los conceptos de posesión personal. Eso no significa que usted tenga que vender todo o que usted no pueda tener algo. Significa que todo lo que usted tiene, que es dado de la mano de Dios, que usted lo recibe de la mano de Dios, usted lo tiene que poner a la orden del Rey. Usted tiene que ser mayordomo de eso que Dios ha entregado en sus manos, y a la hora que usted esté delante de ese Rey también entregar buenas cuentas sobre aquello que Él depositó sobre usted, porque Él ha confiado. Dios pone su confianza en nosotros para que nosotros podamos administrar todo lo que Él nos da. Somos administradores. Cuando nos adueñamos de las cosas, entonces nos convertimos nosotros mismos en señores y lo destronamos a Él. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Nos hemos adueñado de las cosas y hemos quitado el señorío de Dios y nos hemos colocado nosotros. Necesitamos alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Nuestro carácter tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Porque nos adueñamos muchas veces de las cosas y las atesoramos porque creemos que en algún momento la economía va a fallar, y si yo tengo esto por aquí, entonces yo me voy a defender. Entonces yo estoy diciendo que yo mismo soy mi proveedor y estoy quitando mi confianza de aquel que ha dicho que nada me va a faltar, que Él nos va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Esa es la confianza que nosotros debemos desarrollar como ciudadanos del reino, porque en el reino no hay crisis económica. El reino de Dios es un reino que siempre va a estar solvente y dispuesto a darte de la sobreabundancia de Dios para tu vida. No hay crisis en el reino. Si somos ciudadanos del reino, entonces nada nos va a faltar. Y eso no tiene nada que ver con que si estamos predicando de superfe, de prosperidad. Eso lo dice la palabra. Y si la palabra lo dice, simplemente yo lo voy a creer, me voy a adueñar. ¿Sabe por qué muchas veces hay personas que no ven que la palabra se cumple en su vida? ¿Quieren saberlo? Porque no la han creído. ¿Y por qué no la han creído? Porque ni siquiera han leído que hay una promesa para cada una de sus situaciones difíciles. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos escudriñarla, meditarla y deleitarnos en ella. Dice la palabra: deleítate
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso es una condición, el poder deleitarnos, el poder enamorarnos cada día de estos principios que están en su palabra, que son principios del reino, para que usted y yo podamos vivir como verdaderos hijos y ciudadanos de ese reino. ¿Cómo lo vamos a hacer si no lo conocemos? Vivimos un evangelio que no conocemos. Entonces, cuando se nos presentan las diferentes adversidades, nos quebramos y vamos para que el otro esté orando. Y no es malo que alguien ore por usted, no, pero lo importante es que usted pueda ser fortalecido en la fe de que Dios siempre, siempre, siempre va a tener cuidado de nosotros. Que Él no nos va a dejar, no los dijo, no los voy a dejar y no los voy a desamparar. Voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y muchos no lo han creído. Ay, a mi Dios, ¿cómo que me abandonó? No. Tus pensamientos se pueden alejar de Él. Tu vida puede vivir alejada de Él. Pero Dios no nos va a dejar. Él es fiel. Que aunque nosotros somos infieles, Él siempre va a permanecer en su fidelidad a sus promesas. Debemos recordar en quién hemos creído. Hemos creído en aquel Rey que tiene el reino inconmovible. Él es el dueño de todas las cosas. Dios es Rey y Señor desde la eternidad y hasta la eternidad. Si nos ubicamos allí rápidamente en el Evangelio de Mateo capítulo 21 versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Era una aclamación que se hacía cuando un rey entraba. Recordemos la forma como nuestro Señor hizo su entrada a Jerusalén. Y la gente le saludaba con palmas. Eran las formas de un saludo real. Dice que lanzaban los mantos por donde Él iba a caminar, aún sin saber ellos que realmente Él era el rey, porque el rey que esperaban los judíos era un hombre con un trono y un cetro, con mucha autoridad, pero terrenal. Pero Jesucristo vino como rey de este reino inconmovible, que no era algo visible, sino espiritualmente a aquellos que les fue revelado. Y a esta gente, aun cuando estos más adelante también le gritaban que lo crucificaran, en ese momento hubo la revelación que Él era el rey. En Mateo 27 versículos 28 y 29, ubíquense ahí rápidamente. Dice: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Aunque esta gente, estos romanos, lo hacían de forma irónica, era necesario que ellos pudieran con sus labios reconocer que Él era el Rey. Y en el versículo 37 nos habla ya de cuando nuestro Señor fue crucificado. Y dice que hubo una inscripción allí que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Él es el Rey. Él es el Rey de toda la tierra. Él es el Rey por la eternidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 11, ya con esto comienzo a concluir esta parte. Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El versículo 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿De quién nos habla este versículo? Nos habla de aquel Jesús, aquel rey que vino a morir en el Calvario, con sus ropas teñidas de sangre. Y dice: y su nombre es el Verbo de Dios. Y el versículo 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey por la eternidad. Él es el Rey al que esperamos. Él es el Señor de nuestras vidas. Iglesia, ponte de pie. Él es Rey soberano. Él es Rey de la creación. Yo no sé si tú lo has hecho el Rey de tu vida. Yo no sé si tú lo has hecho Señor de tu corazón. Yo no sé si tú lo has hecho el Señor de tu hogar. Pero si tú no lo has hecho, yo te voy a pedir que levantes tu manito al cielo y podamos juntos repetir hoy: Padre, te doy gracias porque reconozco que hoy que tú eres Dios, eres Rey, Señor, soberano en el cielo y en la tierra. Hoy, Señor, te hago Señor de mi vida, Señor de mis pensamientos, Señor de mi casa, Señor de mi familia. Hoy te entrono como Rey y Señor